¿Quieren saber más sobre el ácido hialurónico? Pues hoy conocemos además con nuestro especialista de Go Beauty, el doctor Agustín de la Quintana. ¿Cómo estás? Hola, buenos días otra vez. Encantado de estar otra vez aquí con vosotros. Pues hoy vamos a tener que dar una clase bien didáctica de lo que es el ácido hialurónico, tanto que lo oímos hablar, tan milagroso que nos parece. ¿Cuál es la realidad? Bueno, el ácido hialurónico es un gran conocido y un gran desconocido. El ácido hialurónico es una molécula normal que nosotros encontramos en nuestro cuerpo, en grandes cantidades, sobre todo en la dermis, y su cometido es dar soporte e hidratación a los tejidos, básicamente. Soporte e hidratación. En medicina estética, aunque se utiliza en más ámbitos que la medicina estética, se utiliza también en traumatología, se utiliza en ginecología, se utiliza en bastante más especialidades, pero realmente en medicina estética, aunque pensemos que ácido hialurónico hace referencia a una única sustancia, realmente son múltiples sustancias diferentes, ¿no? La cuestión es que el ácido hialurónico, como os comento, es un componente normal del cuerpo, pero no solamente del cuerpo humano, sino del cuerpo de los animales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una molécula muy conocida y que desde el punto de vista de fabricación, pues se ha podido modular en un montón de tipos diferentes de ácidos hialurónicos. Así, por ejemplo, yo os comento así de que me venga a la cabeza y utilizo 6 diferentes. Son 6 diferentes en función de la cantidad de ácido hialurónico por unidad de volumen, de la reticulación, es decir, de lo fuertes o débiles que se entrecruzan las moléculas de este ácido hialurónico para conseguir un determinado efecto. Y así vamos consiguiendo distintos efectos, distintas formas de administración, distintos planos donde se puede poner este ácido hialurónico, distintas zonas del cuerpo, porque estamos acostumbrados a oír hablar de la aplicación del ácido hialurónico en la cara, pero existen ácidos hialurónicos corporales. Ahora, si queréis, pues también os hago un pequeño resumen sobre para qué podemos utilizar ácidos hialurónicos corporales. Como os comento, pues hay 6 tipos distintos, ¿no? En función del tipo que utilicemos, pues lo vamos a utilizar en un plano más profundo, más superficial, lo vamos a utilizar para dar volumen, para reestructurar estructuras que con el tiempo se van cayendo, lo volvemos a darles su forma y su soporte, cuando estas formas van cayendo. Y también una de las propiedades fundamentales del ácido hialurónico es la capacidad que tiene para retener agua. Entonces, también lo podemos utilizar para mejorar la hidratación cutánea, mejorar la hidratación de los labios, por ejemplo, etcétera, etcétera. Pues como os comento, es que hay como 6 o 7, es que no los he contado, pero vamos, 6 o 7 que son los que habitualmente utilizo yo. Desde lo más blandito, por decirlo de alguna manera, hasta lo más duro, que sería el corporal, con distintos objetivos. Desde hidratación, pasando por dar volumen, hasta recolocar y dar soporte a estructuras que con el tiempo van cayendo. Y ahora os comento un poquito de cada cosa. Como bien has dicho, son los años de experiencia los que te han llevado a elegir determinadas marcas de ácido hialurónico con los que trabajas, precisamente por eso, porque has ido viendo cuál es la evolución, las propiedades o incluso el que a todo el mundo le cunda más o menos por igual, porque supongo que todos queremos exactamente lo mismo. Todos queremos exactamente lo mismo, pero lo que hay que recordar siempre a los pacientes es que, hablando de caras, por ejemplo, cada cara es un mundo, cada cara requiere una cosa diferente y lo que le va bien a una o la cantidad que le va bien a una, pues puede ser insuficiente, puede ser excesiva o puede estar, ni siquiera estar indicada para otra. Entonces, el ácido hialurónico realmente lo que requiere, como prácticamente todas las técnicas de medicina estética, requiere un diagnóstico cuidadoso de las estructuras faciales o corporales, según donde lo vayamos a utilizar, del estado de hidratación de la piel, donde nosotros realmente vamos a querer implantar ese ácido hialurónico, porque un ácido hialurónico mal implantado puede dar problemas, unos efectos secundarios bastante indeseables. Y luego sí es importante el tema de las marcas. Sobre todo porque estamos viendo pues, que hay ácidos hialurónicos, hay algunos sitios están poniendo ácidos hialurónicos a muy bajo precio. Realmente mis años de experiencia me han enseñado que es mucho mejor utilizar ácidos hialurónicos de alta calidad, que están muy purificados, que realmente llevan dentro de la jeringuilla que estamos utilizando lo que dice la caja que llevan y que la probabilidad de un efecto adverso indeseable pues es mucho menor
por estas razones. Entonces, no nos fiemos nunca de... Realmente nosotros tenemos que tener un seguimiento de ese ácido hialurónico. El ácido hialurónico tiene que tener, para seguridad del paciente, tiene que tener unas pegatinas como cualquier otro implante que se utiliza, ya sea de rodilla, de cadera. Es decir, es exactamente un implante igual que el resto de implantes que se utilizan en medicina. La única diferencia es que la forma de ponerlo es más sencilla, es menos invasiva que en los otros casos, pero el paciente tiene que tener una etiqueta que marque la trazabilidad del producto que estamos utilizando, lo cual nos da una seguridad tanto a los facultativos que lo ponemos como al paciente que lo está recibiendo, de si hay cualquier problema. Y si el laboratorio es un laboratorio de prestigio, que es como yo entiendo que deben de ser las cosas, se pueda solucionar el problema de la mejor forma posible. Tenemos clarísimo que al ponernos en manos de un profesional tenemos que ver cuáles son cuál es su currículum en este caso. Nosotros lo tenemos clarísimo y para saber que estamos en buenas manos y que nos van a poner los productos adecuados. A partir de ahí vamos a ver cuál es el problema o cuáles son las soluciones al supuesto problema que nosotros creemos que tenemos. Para eso existe la valoración previa antes de elegir un tratamiento que normalmente nosotros hoy estamos hablando de ácido hialurónico, pero normalmente suelen ser tratamientos combinados, ¿no? Pero vamos a ir por partes. Hablabas antes de faciales y corporales. ¿Ácido hialurónico para una cosa o para la otra? Bueno, pues como os comentaba antes, existen ácidos hialurónicos de indicación facial y de indicación corporal. Básicamente la diferencia entre unos y otros es la dureza del ácido hialurónico. Los ácidos hialurónicos corporales son más duros, por decirlo de alguna manera, y que nos podrían producir problemas si los pusiéramos en la cara, dado que la cantidad de tejido que hay en la cara es menor que en las otras zonas donde lo colocamos. También es cierto que la cantidad de ácido hialurónico que tenemos que utilizar en corporal no es ni con mucho la de facial. Necesitamos muchísima más cantidad para levantar unos glúteos, por ejemplo, que para poner unos labios, por lógica, ¿no? Entonces se diferencian tanto en el volumen utilizado como en la dureza del ácido hialurónico que estamos aplicando. Y la maleabilidad. Para levantar unos glúteos, pues es menos importante la forma que le estamos dando al ácido hialurónico y sí es más importante que nos dé un buen soporte a toda la grasa del glúteo, que es la que normalmente suele venirse un poquito abajo y que es lo que queremos levantar. No es tan importante la forma en profundidad junto al hueso como cuando ponemos unos labios que lo estamos poniendo en superficie, que realmente tenemos que modelar los labios para que tengan un aspecto natural. Esas son las diferencias más o menos. Hablando de facial, ¿para qué se utilizan comúnmente el ácido hialurónico? ¿Cuáles son los problemas más característicos? Pues normalmente, por lo que a mí me suelen pedir, los labios, relleno de labios, relleno e hidratación de labios, que es un tema importante, la eliminación del surco nasogeniano, que es el surco que va desde el ala de la nariz a la comisura bucal. También lo utilizamos mucho para ojera, requiere una técnica un poquito especial y un ácido hialurónico muy específico de esta zona. También se puede utilizar para tratar la arruguita fina en superficie. Y eso es lo que, junto con la hidratación normal de piel, lo que más se suele pedir. Luego es cierto que también se puede utilizar para dar forma al óvalo facial, para disimular un mentón especialmente prominente o para disimular unas bolsas grasas e incluso para personas que quieren modelarse un poquito la nariz y que no quieren someterse a una rinoplastia. Se puede hacer lo que se llama rinomodelación, que es sobre la estructura normal de la nariz. Aquí normalmente suelen ser tratamientos combinados entre hilos y ácido hialurónico. Se modifica la forma de la nariz, se modifican las curvas nasales y con eso conseguimos, si no el mismo efecto, evidentemente, que una rinoplastia, pero sí, por ejemplo, disimular un poquito los caballetes o afinar un poquito la nariz, levantar un poquito la punta, que suelen ser soluciones parciales, pero que la gente prefiera meterse en un quirófano. En algunos casos. La rinoplastia es una gran técnica. No es para echar por tierra la rinoplastia, que muchas veces está indicada y que no tiene otra salida nada más que esa el paciente. Y en corporal, que me imagino que es lo que me vas a preguntar ahora, pues lo que más utilizamos es para elevación de glúteos, como os he comentado, para relleno de las depresiones de la celulitis, que es una gran desconocida. Lo utilizamos también para relleno de labios mayores femeninos. Algunas veces los labios mayores, la grasa de los labios mayores se atrofia y de tal manera que tanto las relaciones sexuales como la exposición de los genitales externos al exterior,
Al no haber esa grasa en los labios mayores, pues se ve comprometido. Se rellenan esos labios mayores de tal manera que vuelvan a tener el volumen y la turgencia que tenían cuando estas personas eran más jóvenes. O directamente hay chicas jóvenes, yo me he encontrado, que tienen labios mayores muy chiquititos y los dilatamos un poquito con labios mayores. También se puede utilizar un poquito para tensar la piel de los brazos, que está algunas veces caída, y esas suelen ser las indicaciones que más me suelen pedir en consulta los pacientes y sobre todo las pacientes también. Doctor de la Quintana, gracias como siempre por atendernos y por ayudarnos a comprender mejor todo este mundo que tanto avanza y tan rápidamente. Pues nada, gracias a vosotros como siempre. Ya sabéis que yo estoy encantado de venir por aquí. Me decías que estamos como en Segovia. ¡Qué va! Que he bajado con el abrigo, me lo tengo que quitar. Se nota que soy del norte. Muchas gracias a vosotras. Muchas gracias. Los chicarrones del norte aquí no tienen frío. No hace frío. Tómate un respiro y ponte a disfrutar de lo bello de la vida y de la libertad. Tómate un respiro y vuelve a volar con todas tus verdades y tu realidad. Tómate un respiro y no pares de cantar. Tómate un respiro para que puedas soñar. Tómate un respiro. Ecología, sostenibilidad, alegría y vida sana. Ese sería un buen eslogan para describir a Bike Doctor. Saúl García, ¿cómo estás? Un placer, ¿qué tal? Muy Cuéntanos bien. un poquito lo que es Bike Doctor. Bueno, Bike Doctor es una tienda especializada de bicicletas en base a nuestra experiencia de muchos años y nuestra experiencia aquí en la isla también, de más de 10 años. Decidimos apostar por montar esta tienda aquí en esta zona de Playa Honda, que a priori no había oferta de este sector. Y bueno, lo nuestro es de la bicicleta todo. Para decirlo más claro, nosotros en la bicicleta, pues reparaciones desde lo más básico, todo tipo de reparaciones, también venta. Contamos con una marca muy importante aquí en España de mucho prestigio, que es la marca Conor, Conor y WRC, que es la misma marca que en gamas más altas es WRC. Y bueno, también nos gusta y apostamos por el alquiler de bicicletas, por la posibilidad de brindarle a la gente la oportunidad de que pueda probar todo tipo de bicicletas, desde bicicletas básicas a bicicletas de carretera, bicicletas de triatlón, bicicletas de montaña también, de todo tipo, bicicletas eléctricas también, de las distintas modalidades de bicicletas eléctricas, como pueden ser también bicicletas eléctricas para paseo, por el paseo marítimo, o bicicletas eléctricas de montaña para disfrutar en todo terreno, por toda la isla también. Y bueno, es de bicicletas todo. Vamos por partes, porque queremos conocer todo lo que se ofrece aquí, pero decías antes de muchos años de experiencia, 10 años en la isla de Lanzarote, pero en realidad para ti es toda una vida, porque has crecido con las bicicletas. Sí, sí, sí. Bueno, lo mío viene de familia ya. A mí me enseñó mi padre el rubro de las bicicletas. Yo soy extranjero, soy de Sudamérica, uruguayo, y en la capital de Uruguay tuvimos 28 años una tienda de bicicletas con mi familia. Mis padres ya son retirados y bueno, mi padre tiene el placer de montar en bicicleta de carretera por toda la isla aquí, se retiraron y viven aquí también en Lanzarote. Y bueno, yo llegué aquí con mi esposa en 2007 y siempre he estado trabajando en distintas tiendas de bicicleta de dependiente, y ahora el próximo 24 de febrero va a ser 2 años que decidí montar esta tienda aquí y la verdad muy contento.
muy contento por la respuesta de toda la gente, por una cantidad de turistas también, o sea, residentes y turistas que ya repiten mes tras mes, hay algunos que vienen 2 o 3 veces al año, la verdad muy contento. Segundo aniversario de Bike Doctor. Como decíamos, con una grandísima experiencia anterior, toda una vida dedicada al mundo de la bicicleta. Nos decías antes que esto es un lugar para alquilar bicicletas, vender bicicletas, reparar bicicletas. Sí. Es decir, es un amplísimo mundo. Supongo que el alquiler de bicicletas, cuando hablamos de ello, nos referimos al alquiler de bicicletas de paseo, pero también a niveles profesionales. Es decir, alguien que está empezando dentro del mundillo, no quiere todavía comprar una bicicleta de grandes condiciones y viene y alquila para hacer las primeras pruebas en las que empieza. Sí, le damos muchas facilidades a los clientes. Por ejemplo, también, algo que puede ser interesante, le damos la oportunidad de alquilar bicicletas y si después ve que le gusta, puede comprarla y le descontamos lo que gastó en el alquiler. Por ejemplo, quiere probar una bicicleta, a ver si antes de desembolsar todo el dinero y decir me gasto 300 o 1000 o 2000 o 3000 o lo que sea en comprar una bicicleta, que muchas veces por mi experiencia sé que se compra una bicicleta, se usa una vez y no se usa más, ¿no? Para que no tenga que hacer todo ese gasto, puede alquilarla y ver si le gusta o no, gastar muy poquito dinero y después si le gusta, sí, comprarla o decir no, quiero otro modelo o quiero otra bici. Y no tiene que perder dinero, digamos, porque después que la compra, la usa, ya si la quiere volver a vender, el precio baja mucho, claro. Aquí encontramos entonces, supongo que muy variados precios, desde las bicicletas más básicas a unos precios razonables hasta unas bicicletas de alta gama, de ya unos precios importantes. Sí, sí, sin duda. Tenemos, bueno, le digo, por ejemplo, de la marca Conor, tenemos toda la gama, que puede ser desde una bicicleta la más básica, la Conor 5500 de rodado 27,5, que cuesta 295 euros, a una Conor Thunder, por ejemplo, doble suspensión de carbono con montaje de SRAM o con montaje de Shimano de gama alta, que puede costar más de 4500 euros. Claro. Y bueno, bicicletas eléctricas también de doble suspensión o de carbono o lo que sea, de carretera, de frenos de disco, de todo tipo. Y bueno, lo que a nosotros nos ha gustado y hemos hecho toda la vida, ya lo aprendí de mi padre, que la profesión de él es maestro, pero además fue el que nos enseñó a mí y a mis hermanos la profesión de las bicicletas, es darle un asesoramiento basado en la experiencia y basado en nuestro conocimiento, todo lo más completo posible de todo. O sea, desde cómo se tiene que sentar en una bici, cómo hay que poner en postura, en posición todos los elementos de la bici, desde el sillín a lo más básico, el sillín a todo. Las tallas, las medidas, todo eso. Un asesoramiento súper integral y además, en base a nuestra experiencia también, eso, que el ciclismo, como cualquier deporte, hay que irlo haciendo progresivamente, poco a poco. A veces la gente viene con el gusto de la bicicleta, que quieren salir y se exceden, la primera salida o las primeras salidas se exceden y después con las agujetas les quita las ganas de montar en bici, ¿no? Entonces, si lo vas a hacer y no tienes buen estado físico previo o no has montado en bicicletas nunca, pues le asesoramos de todo, desde la indumentaria, la ropa, los culotes, todo lo que hay que llevar para montar en bici, disfrutar y no perjudicar su organismo, digamos, su físico, ¿no? Sí. Es verdad que luego esto es todo un mundo, porque estamos hablando de la bicicleta, que es el primer paso, es decir, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos hacer bici de carretera? ¿Queremos irnos a pasear? ¿O queremos hacer trail de ya un poco de montaña o cualquier cosa de esa? Pero luego después toda la indumentaria también es importante, porque a veces pensamos, bueno, un buen sillín no hace falta llevar un culote. No, es un paquete completo. Sí, sí, claro, eso sin duda. Y el hecho que, por ejemplo, si tú sales a montar sin la indumentaria adecuada, hay gente que, por ejemplo, no sabe que el culot se usa directo al cuerpo, hay que quitarse la braga, hay que quitarse el calzoncillo, hay que quitarse, ¿sabe? Y es muy fácil con el cuerpo en calor a veces hacerse una rosadura. Y después cuesta 2 o 3 meses sanar. Y solo te das cuenta cuando estás bañándote que sientes un ardor y dices, uy, ¿no? Tú has montado mucho en bici, ¿eh? Sí, claro. Y bueno, los sillines es muy personal, o sea,
cada persona, digamos, no digamos que llevaría un sillín específico, pero los sillines son muy específicos. Y hay gente que piensa que todos los sillines son iguales, ¿no? Y en eso hay gente que le vale casi cualquier sillín y hay gente que tiene que probar 2 o 3 sillines diferentes para encontrar el que, aún llevando el culot y toda la indumentaria, ¿no? Encontrar el que le va bien. Sí, sí. Por ejemplo, nosotros queremos empezar ahora y queremos empezar a hacer montaña, por poner un ejemplo. ¿Qué nos recomendaría? Vamos a empezar por primera vez una salida en grupo. Bueno, mínimo tendría que ser una bici, si van a ir por todo terreno, montaña, mínimo una bici con suspensión delantera y lo más recomendable, depende de los bolsillos de cada uno, es algo en gama media por lo menos, ¿no? Por ejemplo, podría ser una WRC de aluminio, una TIM, que eso ya es una bici con suspensión de aire, delantera, cuadro en aluminio pero muy ligero, Scandium, aleación de aluminio muy ligera, puede ser enrodado 27,5 o 29, pero yo suelo recomendarla más la 29 por el ángulo de penetración de la rueda, ¿no? Que los baches se sienten menos, digámoslo así. Y bueno, ya por supuesto tendríamos que empezar por pensar a la estatura de cada persona, una bici de la talla adecuada que tenemos desde XS, S, M, L o hasta XL o XXL, depende de todas las tallas, ¿no? Y bueno, en base a eso se puede recomendar también una indumentaria mínima básica, el maillot es importante, pero lo más importante es el culot, también para empezar podía empezar con pedales planos, pero bueno, también podemos recomendarle unos pedales automáticos, Shimano o de los más básicos también, pero el rendimiento del pedaleo aumenta mucho con un pedal automático, ¿no? Por supuesto también la seguridad, un buen casco, nosotros tenemos cascos de la misma marca, inclusive de Conor, de los WRC, como estos así, una calidad media, también hay gama más alta, pero bueno, lo mismo. Si va a empezar a montar en bici, yo le recomendaría que primero la alquile, vea si es lo que le mola o no, y después le podemos preparar, tenemos de todas las tallas, le podemos preparar, tenemos también indumentaria para alquilar, también, el casco va incluido en el alquiler, y bueno, también podemos buscar zapatillas, pedales y eso, para empezar, estaría muy bien, y no excederse, dejar siempre ganas para volver a salir. Porque si de primera hacemos excesos, eso se paga, ya lo digo, mínimo en agujetas y en que le quite las ganas de volver a salir. Sí, sí, sí. ¿Qué recomendación nos haría si ya somos un poquito más expertos dentro del mundo de la bicicleta y en el mundo de montaña, pero queremos empezar a hacer pruebas importantes y nuestra bici quizás no es exactamente la adecuada para una prueba, como por ejemplo la que está en camino, la Forestage? Sí, bueno, para esa prueba sin duda se precisa una buena bici. Tipo de doble suspensión sería lo mejor por supuesto no recomiendo a nadie que se presente una prueba como esa sin la previa preparación de mínimo entre 3 y 6 meses de entrenamiento, ¿no? Entrenamiento progresivo. Sí, para esa prueba podemos, por ejemplo, ahora tengo un cliente que a través de la página web me ha reservado una bici, que se la estoy preparando para hacer esa prueba, porque bueno, en el caso puntual de él, la bici de él no la quiere traer desde Península, porque es una bici muy costosa, tiene miedo que se le estropee, y bueno, le puedo servir una bici que le valdría para esa prueba de doble suspensión, y bueno, se la estoy ahora preparando, y me habló de repente de algunos colegas de él también que pueden hacer la misma opción, digamos, ¿no? ¿Qué pasaría entonces en los mismos casos, pero sí lo que queremos es empezar a hacer carretera? Bueno, carretera es un feeling, digamos, distinto de montar en bici, ¿no? También muy, muy disfrutable para... y bueno, también carretera lo mismo, tenemos todas las tallas para chicos, para chicas, de aluminio, de carbono, pues más o menos de lo mismo. Sí, le podemos servir, bueno, lo que decía, el casco va incluido y le podemos servir equipaciones alquiladas también,
sí, todo. Saúl, ¿qué pasa con todas esas personas que tienen su propia bicicleta, pero claro, necesitan llegados a determinados momentos una puesta a punto? Hay un montón de cosas que hacer en una bici. Bien, sin duda nosotros tenemos mucha experiencia en la mecánica de todo tipo. Y nada, le ofrecemos puesta a punto, limpieza de la bici, engrase, aceitados, con aceites cerámicos si son bicis profesionales, todo. Y también asesoramiento a la gente del mantenimiento y cuidados mínimos que tienen que tener con la bici. Por ejemplo, hay mucha gente que no recomienda lavar la bici en una gasolinera. Y yo digo lo mismo si después no se le hace el correspondiente desmonte y aceitarlo. Porque al lavarla le quitamos todos los aceites. Y después la bici seca no funciona bien. O sea, al lavarla le quitamos la suciedad, pero también le quitamos el engrase. Entonces, si después de lavarla la traen aquí a que la desmontemos, la ajustemos y la engrasemos, la aceitemos correspondientemente, no habría problema en que la laven en la gasolinera. Pero después, si bien cierto, la mayor parte de las bicis de gama alta tienen montajes y rodamientos sellados, que eso impediría entrar el agua, pero bueno, hay que tener mucho cuidado con lavarla si no se le va a hacer un aceitado posterior, ¿no? Digamos, sí. Genial. Cuando venimos en grupo, ya lo que queremos es simplemente un paseo. Hoy vamos a hacer un paseo familiar y no tenemos bicicletas, pero tenemos desde el más pequeño hasta el más grande. Bien, tenemos bicis de todas las tallas, desde rodado 12, 16, 20, 24, 26, 27 y medio, 29, de todo, 28, de todos los rodados. Y también tenemos para muchos clientes aquí que son residentes, que a veces tienen su propia bici, pero les falta para unos familiares que tienen de visita, o les falta para alguno de sus integrantes de la familia. O sea, pueden venir con su propia bici, aquí se la hinchamos, se la ajustamos un poquito, y alquilar algunas más que les falten, ¿no? Del modelo que sea, para disfrutar, por ejemplo, de esto que tenemos aquí en la avenida, en Playa Honda, el paseo marítimo, que es genial, es muy, muy disfrutable, recomendable para toda la familia. Saúl, esto es todo un mundo, vemos que tienes complementos de todo tipo, desde ruedas hasta cualquier cambio que se tenga que hacer en una bicicleta. El mundo de las bicicletas es amplísimo. Sí, es todo un mundo que, bueno, ha evolucionado muchísimo. Cuando yo empecé con las bicicletas, así habían varios modelos que tenemos hoy que no existían. Antes eran solo las bicis de paseo y las de carretera, muy poco más. Había algún modelo empezó a surgir de BMX, pero por ejemplo la tan famosa bicicleta de montaña, que también ha evolucionado muchísimo, no existía. Eso fue un invento que se empezó a desarrollar primero simplemente con cuadros normales, poniéndole cubiertas más gruesas para que amortiguaran y para determinados terrenos. Después se evolucionó a ponerle suspensiones delanteras, después más suspensión delantera y trasera. Últimamente tenemos las últimas evoluciones de los tamaños de las ruedas, ¿no? Porque antes las de montaña eran solo rodado 26 pulgadas, y ahora ya tenemos 27 y medio, 29, hace un buen tiempo ya. Y además toda la tecnología que se ha desarrollado en las bicicletas, porque sin exagerar nada, las bicicletas han convivido con nosotros desde antes de los coches, y muchas de las fábricas que hoy tenemos de coches empezaron fabricando bicicletas. Ni que hablar también de muchas de las marcas de motos empezaron fabricando bicicletas. Y el tema de las aleaciones de metales y los metales que se han aplicado a los cuadros, desde el acero que era al principio, ¿no? Hierro, acero, aluminios con aleaciones de muchos metales, scandium, muchas cosas. Lo último, digamos, no tan último, tiene muchos años ya, pero del carbono, se ha probado con metales como el titanio también, para montar bicicletas. Se ha evolucionado muchísimo en el mundo de las bicicletas, y lo que quería decir es que la tecnología de las bicicletas, sin exagerar nada, es tecnología espacial la que se aplica en las bicicletas. Tecnología espacial. Hay marcas como, por ejemplo, muy antiguas, muy famosas de bicicletas como Campagnolo, que factura lo mismo que Shimano a nivel mundial, ¿no? Pero, sin embargo, Shimano tiene mucho más marketing y más venta de bicicletas, pero Campagnolo, gran parte de su facturación
es en piezas que le fabrica a la NASA. O sea, Campagnolo ha desarrollado aleaciones de metales y componentes que ni siquiera la NASA los puede hacer y se los encarga a Campagnolo, ¿no? Entonces, como es todo tracción sangre generalmente, aparte de las bicicletas eléctricas, digamos, ¿no? Y se busca el máximo del desempeño de todos los materiales, se ha llegado a desarrollar innovaciones técnicas que son las mismas que usa la NASA en las naves espaciales, ¿no? Desde carbonos, plásticos, metales, todo eso, lo mismo. Y para que se entienda por qué a veces una bicicleta es tan costosa, los mismos costos son los que se utilizan en esos materiales para montar bicicletas. Por eso hay gente que no entiende una bicicleta cómo puede costar 9, 10, 12 mil euros o más, o a veces hasta 15 mil euros. Lo que pasa es que esos materiales son costosísimos, ¿no? Y están adaptados a que las personas tracción sangre obtengan su mayor rendimiento, su mayor potencial con esos materiales, que ayudan muchísimo. Son materiales que a veces uno solo no se nota la diferencia, pero sumados en todas las partes de la bicicleta, desde los ejes, bujes pasantes, suspensiones de aire, cambios electrónicos, frenos hidráulicos, todas esas cosas hacen que esa tecnología sea costosa. Saúl, la verdad es que ha sido un verdadero placer hablar contigo, una persona tan apasionada por su trabajo y tan entendido en el tema. Es nuestra vida, sin duda. Muchísimas gracias. Aquí sabemos que los tenemos en este Bike Doctor que tanto nos ayuda. Pues nada, un placer y estamos para servir a todo el mundo, a toda la gente que le guste, los que tienen experiencia y los que no, los que quieren empezar los podemos asesorar, y los que ya son profesionales, pues podemos darle un servicio técnico muy profesional de nuestra experiencia, que hemos trabajado en muchísimas tiendas, hemos hecho cursos de actualización y de especialización en Madrid también, en todas las últimas tecnologías de la bicicleta, de todo. Ya le comentaba algo de los cambios electrónicos, de las suspensiones de aire, de todo, para actualizarnos, porque este mundo no es decir, yo ya lo sé todo. Este mundo es decir, estoy aprendiendo siempre y tengo que seguir aprendiendo y actualizándome. Sí. Pues lo dicho, gracias. Nada, un placer, a las órdenes. Pues señores y señores, ya saben, vida sana. Venga, vamos a empezar a movernos. Bye, Doctor. Hoy les queremos hablar de la obesidad, una enfermedad tratable, aunque también tiene otros aspectos. Vamos a hablarlo con nuestra psicóloga Mamen Fernández. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Obesidad, ¿qué es exactamente? Porque hasta ahora decíamos, es un problema que tenemos en la cabeza, nos da por comer y ya está. Bueno, sí que es cierto que es un problema de salud, en principio, y que tiene, bueno, o que está, mejor dicho, relacionado con un montón de aspectos psicológicos que subyacen y que habría que revisar, porque la mayoría de las personas que sufren obesidad es verdad que tienen muy mala relación con la comida, pero también esa relación está estrechamente, o tiene que ver, mejor dicho, con un montón de puntualizaciones psicológicas que hay que tratar normalmente. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuándo hablamos de un problema? Hablamos de un problema siempre, porque hay obesidad que subyaga de alguna manera a esta parte psicológica o no, lo es. O sea, el tener sobrepeso y sobre todo pasar a obesidad mórbida realmente es un problema de salud y lo primero que habría que descartar también es si va el añadido de un trastorno de comportamiento
de la alimentación, como por ejemplo una bulimia nerviosa, que es esto de los atracones y todo esto. Ese sería quizá el primer paso. Y luego deberíamos tratar el problema de una perspectiva global. No solamente tendría que ser quizá un profesional de la salud como un psicólogo o psicóloga la que interviniera ahí, sino como mínimo un médico o nutricionista el que también trabajara algunos otros aspectos. Cuando empezamos, bueno, a detectarlo, digamos, como problema, hay edades tempranas, porque ya, en primer lugar, ya lo estamos viendo, a veces ya estamos viendo también la relación con la comida, con nuestros niños, que ya empieza a ser un problema. Bueno, yo creo que sí que es cierto que en los últimos años se ha disparado muchísimo, sobre todo la obesidad infantil y también la obesidad en adultos, ¿no? Creo que eso tiene que ver con la forma en la que las familias se están estructurando y en la forma de vida que tienen, los estilos de vida. Y el acceso a la comida rápida influye muchísimo. Es muy fácil en todas las casas tener comidas preparadas, ir a un burger, tirar de pizza, etcétera, etcétera. Y luego, por otro lado, también el tipo de vida que estamos llevando. Sí que, por una parte, se promocionan los estilos saludables en cuanto a deporte, etcétera, etcétera, pero incluso nuestros niños muchas veces se ven abocados a un sedentarismo desde edades muy tempranas como consecuencia de la imposibilidad de los padres de, bueno, pues llevarlos, traerlos a diferentes sitios y luego también el que las nuevas tecnologías se hayan o inunden nuestros hogares, pues ha sido prácticamente uno de los factores que puede estar incidiendo de una manera brutal en los últimos años. Como bien dices, en los últimos años se ha disparado las cifras y hablamos de obesidad en edades muy tempranas y, como también decías, en los adultos. Sedentarismo, a veces es cierto que en función de la edad se van cogiendo unos kilitos de más, pero hay que establecer unas bases con los más pequeños de la casa y organizar sus comidas. Es cierto que cuando son bebecitos estamos muy pendientes de que coman cada 3 horas, de que vayamos introduciendo los alimentos a medida que nos van indicando cuando son los adecuados, pero luego hay un momento, hay una fase ahí que se nos olvida, que parece que ya nos hemos olvidado y que la media mañana pues es más fácil con bollería industrial que con una pieza de fruta. Ciertamente es así. Yo creo que deberíamos reflexionar un poco sobre cuál es esta relación que tenemos con la comida, cómo comemos, cuándo comemos, qué es lo que compramos, qué es lo que estamos eligiendo y además cuánta cantidad estamos comiendo, tanto los adultos como digo en el caso de los niños, a la hora de hacer la compra o a la hora, como tú bien dices, de preparar incluso una merienda. Tampoco es tan complejo, ¿no? Porque la dieta mediterránea es algo de muy fácil acceso en nuestros hogares y que facilitaría también muchísimo el que nuestra nutrición fuera más correcta. Pero sí que es cierto que tiramos mucho de eso, de bollería industrial y de ese tipo de cuestiones. ¿Qué lleva consigo esto? ¿Cuáles son los aspectos psicológicos que empiezan a pasar factura ya desde la niñez y que sobre todo se pueden ver muchísimo más en la adolescencia y en la edad adulta? Pues primero una distorsión de la imagen corporal. Yo creo que nuestros niños ya empiezan a sufrir en clase muchas veces esa diferenciación que se hace entre unos a otros, el valor que se le da ahora mismo a la delgadez, que es algo que sigue preocupando mucho a todos los profesionales de la salud con respecto a que luego, sobre todo en los niños también, estemos condicionando o estemos reforzando un posible trastorno de la alimentación, no solamente obesidad por un lado, sino también bueno, pues bulimias, anorexias, que cada vez se está viendo más en los niños, no solamente en las niñas, ¿vale? Y esa distorsión de la realidad, de su propia imagen, le lleva a una baja autoestima rápidamente, ¿vale? Luego, el descontrol muchas veces que hay con respecto a cómo comemos o cuándo comemos. Los niños pasan mucho tiempo solos, también los adultos, y por matar el tiempo siempre tenemos algo que estar picando. La falta de ocio
social, vamos a decir, ¿no? Y el sedentarismo, por no practicar muchas veces deporte, por no salir a tener contacto con los otros al aire libre, pues nos lleva a tener una ingesta muchas veces masiva de alimentos y sobre todo calórica. Y luego eso lleva consigo también posibles y seguro que futuros trastornos de ansiedad y depresión, que no sabemos si muchas veces es causa o es efecto, ¿no? Pero que se unen a esta obesidad y que en algunas ocasiones hay que tratar incluso primero, antes que la propia obesidad. Esto es casi que sí. También, ¿qué suele ocurrir? Bueno, pues la forma en que esa persona, ya sea niño, adolescente o adulto, empieza a relacionarse con los demás, o sea, el cambio en sus relaciones sociales, en las familiares, porque muchas veces no quiere participar de cierto tipo de cuestiones. Los propios estilos de nutrición de las familias, el cómo se juntan, el qué comen, etcétera, etcétera. Pero hablando también de estas relaciones sociales, la dificultad para encontrar nuevos amigos, la falta de apetito sexual, sobre todo en los adultos, debido o también las dificultades a nivel sexual debidos a la obesidad. En definitiva, como veis, es algo muchísimo más complejo de lo que parece y que lleva consigo el tener que trabajar cada uno de los puntos que hemos estado comentando. Es que vamos mucho más allá incluso, porque estamos hablando de obesidad, pero es que a veces 3 o 4 kilos de más crea un conflicto social, es decir, un conflicto con los demás. En nuestra cabeza ya no nos vemos exactamente igual y de hecho, en muchas ocasiones, los demás tampoco nos ven igual y hacen que eso se acentúe. Sí, yo creo que es algo negativo el coger 1 kilo, el coger 2 kilos y, como dices tú, el tener 5 kilos de más. Y además, en esta sociedad tan exigente y en este culto al cuerpo, porque hay esas dos partes, no hay un término medio, pues algunas personas también se sienten muy mal consigo misma por estas cuestiones que estás diciendo. Yo creo que fundamentalmente deberíamos apuntalar más nuestra autoestima, no tener una excesiva dependencia al grupo y no estar tan pendiente a lo mejor de lo que dicen o lo que no dicen, incluso las redes sociales que están haciendo, otra vez tengo que insistir, muchas veces flaco favor a todas estas cuestiones, ¿no? Insisto que un adulto podrá manejar mejor o peor estas cuestiones porque ya tiene una identidad y una personalidad medianamente forjada, pero sobre todo a nivel emocional los más pequeños y sobre todo los adolescentes que son muy frágiles sufren muchísimo con este tema. Cada vez el índice de suicidios aumenta más como consecuencia de todas estas cuestiones y sobre todo el bullying que se está haciendo en las propias aulas respecto de estas diferencias que existen entre los chicos y las chicas, muchas veces por lo que dices, o la excesiva delgadez, pero sobre todo está muchísimo más criminalizada la obesidad en las aulas. Luego hemos hablado también de esa relación con la comida y de los problemas con los que encontramos. Hay muchísimas veces que no sabemos gestionar las cosas con las que nos encontramos en nuestro día a día y al final lo paliamos comiendo. Claro, por eso digo que en esas ocasiones o cuando surgen este tipo de alertas y nos estamos dando cuenta de que no estamos canalizando bien sentimientos, emociones y que al final la ingesta de comida o hipercalórica es demasiada, pues deberemos hacer esta reflexión y acudir a algún profesional, alguna profesional que pueda ayudarnos y que de verdad vaya a esto. Antes comentaba que muchas veces es efecto y otras veces es causa. Y bueno, el que lo puedas poner encima de una mesa, el que te ayudes a ti misma a tener una mejor relación con la comida en casos y a la vez a trabajarte otro tipo de cuestiones, sobre todo lo que va a fortalecer muchísimo es la forma en que te ves, vas a reforzar esa autoestima y en definitiva yo creo que lo que vas cogiendo son herramientas para resolver los conflictos
sean los que sean, de una forma muchísimo más sana que como estabas acometiéndolo hasta ese momento. Al final tenemos que tener la cabeza amueblada, es decir, una cabeza ordenada hace que se ordene nuestra vida. Sí, yo creo que en este momento en el que vamos demasiado rápido, en el que tenemos acceso a cualquier tipo de comida también de forma rápida, en el que los niveles de estrés pues son muy altos en general, bueno, son casi precipitantes para que podamos caer en el error de muchas veces solventar nuestros problemas, nuestras inseguridades en la comida, precisamente. Algunas veces por exceso y otras por defecto. Es cierto, hay veces que pasamos o el día nos ha pasado factura y cuando nos damos cuenta, el día siguiente decimos, oye, ayer no comí. Es bastante, sí. Tanto el estrés te lleva a eso, ¿no? Como a saltarte alguna comida y luego, sin embargo, hacer, bueno, pues una ingesta de repente porque ha llegado la noche y justo es en el momento en el que, venga, empiezas a reconectar contigo, te das cuenta de todo lo que no has hecho o has dejado de hacer o lo que sí que has hecho por exceso y al final ese atracón una vez más aparece. Estamos hablando, en definitiva, de pararnos, de reflexionar un poco, de reconectar con nosotros mismos y darnos cuenta de que el valor de las personas no está por tener 3 o 4 kilos, que tampoco pasa nada, sino por llevar una vida que sea sana, por no ser tan sedentarios y por intentar comer lo mejor posible y sobre todo a las horas que hace falta. Y de alguna forma sería muy importante que se trasladara este mensaje de orden y de organización también en las casas en cuanto a que los más pequeños, bueno, pues tengan una idea de la nutrición diferente a como la están haciendo. También esa impronta rápida de te compro esto, te compro lo otro, te regalo, muchas veces tampoco hace tanta falta. Y sobre todo cuando es cuestiones de comida que no va a ser saludable, ¿no? Más vale el privar a los chicos de cierto tipo de premios, si lo que les vamos a dar es bollería industrial, golosinas o comida rápida. Es cierto que al final pecamos en que ese es un gran regalo, es decir, pues venga que te compro el paquete de papas que quieres o te compro las golosinas que quieres o vamos a comer a un sitio de comida rápida si haces todo bien. Una vez está bien, pero no de forma habitual. Efectivamente, creo que todos tenemos derecho a tomar un poco de todo y una vez más repito que la relación que tenemos que tener con la comida es completamente diferente. Con la compra, ¿vale? Y con la manera de relacionarnos con la comida. Hay gente que entiende muchas veces que sentarse a una mesa es tener mucho y gran cantidad de un montón de cosas y hasta que no se termine no hay que levantarse, o simplemente la cantidad que te debes poner de cierto tipo de platos a la hora de sentarte delante de la mesa. No se nos tiene que olvidar que este problema no solamente se tiene que trabajar a nivel psicológico, sino que es muy importante que nos acompañe también un profesional, un médico o una médica, un nutricionista, que sean los que también nos diga qué es lo que nos conviene y qué cantidades nos convienen en cada momento. Ese tipo, ese cambio en cuanto a la relación que tenemos con la comida también es importante. Y luego algo que hace falta muchísimo y que normalmente no tienen las personas obesas, que es una cierta organización en su vida. Es verdad que quizá lo primero que hay que empezar a organizar son los tiempos de descanso, incluso los ritmos circadianos, porque se altera incluso el sueño, la forma de relacionarnos con los demás en cuanto a las salidas también, el tiempo que estamos en casa, y quizá empezar por eso es uno de los primeros pasos y luego evidentemente enseguida trabajar con un profesional, ya digo, que nos indique qué tipo de alimentos son los que son más saludables en cada momento, porque recordemos que si es un problema de salud, y lo hemos dicho al principio, la analítica tiene que ir por delante, lo que nos sobra y lo que nos falta también deben ser uno de los puntos referentes a la hora de empezar este tipo de tratamientos y luego, por una cuestión también de trabajarse la ansiedad, por una cuestión de trabajarse la motivación, el compromiso, el autocontrol, pues deberíamos ayudarnos, como no, de ese psicólogo o de esa psicóloga que podrá echarnos una mano en este proceso.
Lo importante es que tiene que solución y que hay que ponerle solución porque las cifras están ahí. Sí, y yo creo que es una pandemia ya, ¿no? Y es algo que, sobre todo en los países, entre comillas, desarrollados, da o arroja cifras cada vez más alarmantes y, ojo, sobre todo en la infancia y en la adolescencia, que es realmente lo preocupante, ¿no? Porque son ellos nuestro futuro y son ellos los que de alguna manera van a ser los referentes de futuras generaciones. Tienen que aprender precisamente a comer y a relacionarse con toda la alimentación de una forma muchísimo más saludable. Somos nosotros los que tenemos que poner esas pautas y en lugar de una comidita preparada, perder el tiempo en la noche y dejarlo todo ya hechito, que sí, tampoco cuesta. Yo siempre digo que una forma de acercarse muchas veces a este adolescente o a este niño o niña es involucrarles en esto de la comida. Ahora está muy de moda los programas tipo MasterChef y otros que sí que han hecho que despertemos a que las cocinas no es algo obsoleto o algo que no sirva nada más que microondas para calentar alimentos, y hacer galletas con los niños y no comprarlas, o hacer una comida aunque sea una golosina, vale, siempre va a ser el camino adecuado para que ellos también se involucren en la alimentación y a la hora de hacer la compra no tirar venga del carro, sino involucrarlos. ¿Qué te gustaría comer esta semana? Oye, vamos juntos a hacer la compra, ¿por qué no coges tú los tomates? Yo creo que este acercamiento del que hemos hablado también en otros programas y que hace tanta falta, agáchate, fíjate en cuál es su realidad y comprométete y acércate, involúcrate en su propia realidad, hace que al final todo sea más fácil y que incluso ellos se motiven y estén preparados para asumir esto de la comida desde una perspectiva diferente. Pues vamos a ello, por nuestros niños preparados. Pues por nuestros niños tendrá que ser. Te levantas bien temprano y comienzas en tu andar, caminando para un lado